porque yo empecé a opositar porque necesitaba tener un trabajo que me permitiera tener mi solvencia económica propia para poder invertir en lo que luego quiero hacer. Porque con un sueldo, pues aquí en Madrid, para poco da. Empecé a ver vídeos, los tuyos de prueba, y joder, pues me gusta, me gusta. Digo, pues me voy a meter. La gente me decía, estás loca después de todo, de lo que te has pegado, que sabes de administración. Es un temario específico, tienes que volver a hacer muchos temas. Me digo, me da igual, pero me gusta. A afinar ciertos problemas, ¿no? De nerviosismo, de ansiedad, de estrés, que para ti era muy importante evitar y que has ido equilibrando un poco también teniendo en cuenta cuál es tu situación y que, oye, aunque tengo que sacar una nota para pasar los cortes, no es tan alta como los que van por el cupo general, por lo que también, oye, juegas tus cartas para mantener ese equilibrio que para ti es importantísimo. Me fui ahí, me medité en una roca y perdida en el monte donde nadie me molestaba y bajé a casa zen total. Digo, Oh, voy a dormir como una señora hoy. a 50 pulsaciones la noche antes del examen. Me gusta mucho de la academia que tú vas pagando por módulos y cuando terminas ya dejas de pagar. Yo he estado 2 meses en otra academia de renombre en Madrid y tenías que pagar todos los meses hasta el día del examen. Luego haciendo cuentas era un pastizal porque no sabes al final cuándo va a ser el examen. Y luego las clases no se quedaban grabadas. Aquí siempre las puedes ver las veces que quieras. Opositar es algo que es una carrera de fondo, de constancia, ¿no? Y de hacer un poquito cada día y que si no lo consigues a la primera, pues será la siguiente o si no la siguiente, pero lo que abandonar, a no ser que tengas un muy buena razón de peso que tengas, pues yo diría de que seguir porque al final se consigue. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestra sección Lo mejor de cada casa. Hoy tenemos con nosotros a Loreto Martínez. ¿Qué tal, Loreto? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí muy bien y muy contenta. Y nada, pues con muchas ganas de hacer la entrevista y de aportar mi granito de arena en todo este proceso de la oposición. Seguro que sí, seguro que va a ser así. Pues muchas gracias por acceder a hacer esta entrevista con nosotros. Loreto es una de nuestras alumnas de Administrativo de la Seguridad Social. Seguro que además es muy interesante para mucha gente porque ella se ha presentado por el cupo de reserva, que hay mucho desconocimiento todavía sobre él. Hay gente que no sabe muy bien por qué, las notas que tienen, a qué se debe. Así que es algo que seguro que durante la entrevista pues vamos a aclarar y va a servir de ayuda para mucha gente. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahora mismo después de ver tu nombre por fin en el listado de aprobados? Uf, pues como si me hubiera quitado un peso de encima porque yo ya estaba con la mente cuando terminé el examen, sobre todo y en las semanas de espera, como ya mi cabeza estaba pensando a ver cómo me vuelvo a organizar, cómo lo voy a, ¿sabes? Cómo voy a poner el horario, cómo voy a volver a retomar, tengo que hacer más hincapié, ya sabía que en los supuestos, o sea, que mi cabeza ya estaba a una nueva convocatoria que de hecho me había apuntado. Me apunté en la convocatoria en la que, bueno, en esta que ya está abierta, bueno, cerrada, ¿no? El Sí, 13 la bueno, se convocó el 31 de diciembre y se cerró el plazo el 13 de febrero, que se amplió precisamente para que la gente conociese su listado, si se conociese el listado, si estaba aprobado o no. Y tú te llevaste la sorpresa porque había renovado con nosotros. Sí, bueno, no había llegado a renovar porque Ah, de acuerdo. estaba la última semana, no sé por qué, pero mi intuición era de que estaba dentro. No me preguntes por qué, ni no es como que yo bailaba, estaba súper contenta, estaba como con un presentimiento, ¿no? Porque, a ver, trabajo mucho la parte espiritual, luego ya iremos viendo, pero estoy trabajando, llevo mucho tiempo trabajando la parte espiritual, de entenderme, de conocerme, de cómo habla mi cuerpo y de trabajar la intuición, ¿no? Y así como después del examen
lo daba por perdido y ya me empezaba a ver cómo me iba a organizar y tal, la última semana antes de saber los resultados es como que me cambió la energía, me cambió como la emoción, ¿no? Y el presentimiento y estaba súper contenta. Y te empezaste a ver dentro ahí. Sí, sí, dije, es que va a salir, o sea, tiene que salir, porque yo soy muy positiva y tengo mucha fe. Entonces, hasta el último momento, hasta que me digan que no, yo siempre es tirar al sí, siempre al sí, al sí. De hecho, me leí, bueno, pues cómo trabajar con los péndulos y tal. No sé si la gente lo conocerá, yo es que soy un poco friki. Este es un péndulo. Pues le pregunté el sábado anterior al viernes que nos dijeron las notas, le pregunté si iba a salir los resultados el viernes y le pregunté si estaba mi nombre en el listado de aprobados y me dijo que sí. A las dos Entonces cosas. ahí ya Joder. dije, pues No, fluí, solté y dije, pues ya está. no lo conocía, pero bueno, parece sabio. Pues sí, la verdad es que ahora lo comentaremos que pues en tu caso ha sido raspandillo, pero vale, porque tu nombre está en el listado, como decimos. Además, por tu localidad, pues tampoco necesitas una gran posición para quedarte donde estás. Así que lo Sí. importante al fin y al cabo era pasar los cortes, objetivo cumplido, y ahora toca celebrarlo, aunque hayan sido unas semanas, ¿no?, de mucha incertidumbre. A ver, tengo un poco el run run, digo, y si empiezan a impugnar, o bueno, a impugnar no, sino a protestar y tal, y dicen, bueno, pues modificamos y yo estoy de 2.500 en el 2.348 de posición. Mm. Y digo, yo qué sé, y si se mueven todas esas 300 o 400 personas y Yo tal, sinceramente pienso que eso tiene muy poco recorrido. Evidentemente hay gente que tiene sus motivos para considerar sí, yo que hay también, que recurrir o impugnar, pienso. pero bueno, yo creo que no, que el argumento que dan en cuanto a que los cortes no hayan podido ser todo lo equilibrados que ellos consideraban o que por transparencia eh, lo podrían haber dicho antes, yo no le veo recorrido porque al final en la convocatoria se deja la puerta abierta a que sea el tribunal el que fije los criterios de corrección, valoración y superación de la prueba y así lo hace. Y lo que hace es que dice que no se va a establecer el número de opositores que se les corrige la segunda parte y entonces pues luego está eso que nos hemos encontrado, que es un poco pues esa disparidad, ¿no?, en cuanto a la primera parte y la segunda, que ha dejado afuera, que ha dejado fuera, perdón, a mucha gente Mm. con un Lo que nivelazo en la yo primera también. parte y que en el supuesto no ha llegado. Entonces, lo he dicho en alguna ocasión, en el directo sobre todo que se hizo después del listado, Las notas de corte. que puede ser injusto, sí, pero que es lo que hay. Aún así, lógicamente, quien está perjudicado por ello, pues le va a salir lucharlo. Os va a Ya. poner un poco a los que estáis ahí al final de la tabla, un poco ahí con el mío en el cuerpo, ¿no? Pero no, yo creo que no tienen ningún recorrido. Así que bueno, vamos a pensar El que momento es eso. nada, Y si nada, tiene que ser de la otra forma, pues se sigue estudiando porque aquí hay que sacárselo. nada, nada. Yo creo que puedes estar ya más que tranquila. Bien, pues vamos a comentar el índice que vamos a seguir, que es el de siempre. Primero hablaremos del motivo que te llevó a opositar, cómo fueron esos primeros pasos en la oposición, por qué decidiste comenzar a prepararte con nosotros. Después iremos hablando del paso de los meses, cómo ha sido tu preparación en cuanto al número de vueltas, organización, consejos de estudio, rutina, etcétera. Nos vamos acercando al examen, cómo vamos afrontando esas semanas previas donde aparecen más los nervios, llegamos al día del examen y bueno, pues un poco cómo te encuentras allí en situación, cómo se te da, con qué sensación sales y ya pues posteriormente esa plantilla provisional definitiva hasta este listado de aprobados donde te encuentras, ¿vale? Lo de siempre. Ya me lo sé hasta casi de memoria, este índice. Así que, Loreto, te cedo la palabra. Cuéntanos quién eres, por qué comenzaste a opositar y por qué nos elegiste. Bueno, pues yo soy de Madrid y tengo dos niños de 9 años y otro de no ha cumplido todavía los tres, los cumple en abril. Y pues yo os conocí cuando me puse a opositar para Administración del Estado. Conocí a Miguel pues a través de uno de sus vídeos. La verdad es que no vi, o sea, no vi otros preparadores. Directamente vi sus vídeos buscando oposición al Estado.
no vi uno de contratos ni nada de eso. Simplemente estaba buscando información pues para apuntarme con alguien, un preparador o algo de eso, y entonces pues bueno, pues vi a Miguel, porque yo empecé a opositar porque necesitaba tener un trabajo que me permitiera tener mi solvencia económica propia para poder invertir en lo que luego quiero hacer. Porque con un sueldo, pues aquí en Madrid, para poco da. Entre alquiler, etcétera, etcétera, poco, para poco da. Entonces nos quedábamos bastante cortos. Y aparte, la preparación con vosotros me parecía bastante más asequible porque era pagar poco a poco según ibas adquiriendo módulos, y no así como mucho de golpe. O una cuota mensual hasta que fuera el examen, que a lo mejor, porque cuando yo me presenté a AGE, acababa de cerrarse la convocatoria que fue en mayo, que creo que fue en la que tú aprobaste, Sí, Juanma. yo me examiné en febrero del 22 y luego el siguiente examen fue en septiembre del 23. Vale, que es al que me presenté yo. Pues yo me apunté justo a AGE cuando se cerraba la convocatoria en mayo vuestra, de Vale. vuestro examen. Ahí fue cuando me apunté. Y bueno, porque también había mucha gente que me estaba diciendo, pero ¿por qué no opositas? Es el momento, hay muchas plazas, tal. Y digo, bueno, vale. Porque yo siempre he tenido claro que yo quería montarme algo por mi cuenta y ser mi propia jefa. Pero tras muchos años de intentarlo, estando en casa y tal, pues no me salía. Y ya, pues mi marido ya decía que no, o sea, que te busques un trabajo porque esto, que puedes seguir teniéndolo, pero es más a largo plazo. Entonces, tenemos que trabajar los dos. Y Sea, bueno, pues venías de una etapa en la que intentaste montar negocios por tu cuenta, ¿no? Y que sí, no se no, no había prosperado no, mucho. no como tal un negocio. Sí estuve en una empresa de social media para gestionar redes sociales de empresas y tal. Ahí invertí, capitalicé todo mi paro, me fue fatal. Eh, entonces luego ya empecé a buscar empresas de network marketing, de multinivel, pero no dieron resultado tampoco. Y, y entonces ya como que hice una FP de grado superior de educación infantil para intentar entrar en enfermería. Al final la nota no me dio para la universidad de que yo quería hacer enfermería. Bueno, una serie de circunstancias que al final pues no encontraba mi para qué, ¿no? Y mi por qué. Y tener un trabajo al final es que lo necesitaba, es que lo necesitábamos como economía familiar. Mm. Dije, bueno, pues voy a opositar y a las malas pues me voy quedando en bolsas de interinos y ahí pues puedo ir trabajando. Ya se ha sido. Ese es Porque no el conseguiste camino. plaza, ¿no? En el estado, pero sí empezaste a Me quedé trabajar de muy interino. poquito, entonces me quedé en la bolsa de Madrid y me llamaron para empezar a trabajar el 8 de noviembre, o sea, un mes antes de mi examen. Ostras, Empecé a trabajar. ¿en qué momento? Era, lo hubiera descolocado porque con la cantidad de horas que yo estaba estudiando y tal, hay mucha gente que se cambiaron a bolsas de Orense para que no le llamaran, porque no podían permitirse justo el último mes antes del examen de ponerse a trabajar y que se le rompieran todos los esquemas, ¿no? Ostras, o sea que hay gente que se cambia de provincia para evitar que les llamen y luego si no ya vuelven a la Ya suya. vuelve, que es lo que ha pasado ahora. Ahora han Bueno, vuelto muchos de otras provincias que no se mueve nada a la bolsa porque quieren trabajar, ya ha pasado el examen y quieren trabajar y claro, se adelantan a todos y van llamando por el 900, pues se empiezan a poner delante porque tienen mejores notas. ostras, yo esa no la sabía, eso es un hack de estos secretos, bueno, no es secreto tampoco, porque Claro, yo mucha gente lo dije, hace. voy a coger el trabajo, aparte de porque lo Pero que vamos, mucha gente necesitaba. está diciendo, ¿por qué lo dice esta mujer aquí que está desvelando aquí la trampa para muchos? Nada, nada, lógicamente hay algo que se permite y que, bueno, si el objetivo es poder demorarlo un poco porque estás pendiente de una posición, yo creo que tiene sentido. Sí. Y nada, pues eso, y empecé a trabajar un mes antes del examen, pero bueno, siguiendo por donde nos quedamos, os conocí por eso, por la preparación de agentes, ya os conocía a los dos, tanto a Miguel como a ti. También estuve apuntada en la plataforma de test que me hubiera gustado mucho tenerlos en seguridad social porque fue adictivo cuando los hice, esa última preparación antes del examen de septiembre, todo el verano ahí haciendo test
me encantaba esa plataforma, o sea, es que me encantaba. Y Sí. de hecho, me quedé tan cerca del examen solo por a tantos test que hice, porque es que luego en el examen había un montón de preguntas que eran súper parecidas a las que nos había hecho Miguel o quien fuera en la plataforma, o sea, súper Sí, parecidas. lo hacíamos entre todo el equipo realmente y fue un currazo. Lo de esa plataforma fue un currazo. Mucha gente nos ha pedido, por favor, que también la hagamos para Seguridad Social y yo lo he hablado con Miguel en alguna ocasión, pero al final valoramos que con la plantilla que ahora mismo tenemos es un berenjenal para nosotros porque es que el formato que tiene es muy, muy rudimentario y es casi como cada pregunta tener que hacerla una por una. Y en una materia además tan cambiante como la seguridad social, una modificación sustancial de alguna prestación sería empezar a ver todo lo que hay que cambiar. Y de momento hemos decidido que queremos ofrecer lo que podemos abarcar, que son los módulos con material test que vamos aumentando, pero esa plataforma, aunque mucha gente nos la está pidiendo y que seguro que tendría un montón de tirón, no nos vemos ahora mismo para ofrecerla. Y a ti Claro. te sirvió bastante, pero te quedaste a las puertas, ¿no? Te quedaste muy Llegué a cerquita. 0,33, justo por un fallo. Bueno, sí, lo que Sí, penalizaban por un fallo. claro. Porque la primera parte la superé el corte, no me acuerdo cuánto era, en cupo de reserva, bueno, no me acuerdo, pero Y que superaste la primera parte, quedé pero que en en el 9, supuesto te quedaste a las puertas. quedé en 9 y el corte estuvo en 9,33. Vaya. Y nada, y dije, bueno, pues voy a seguir opositando porque tenía muy claro que quería aprobar la oposición. Cuando me meto en algo, lo tengo que terminar. Soy así con todo, con todos los estudios que he realizado y todo lo que he hecho. Y entonces, bueno, pues salieron lo de la convocatoria de seguridad social, lo de las 2.500 plazas, y jolín, dije, seguridad social. Seguridad social es donde va la gente que pues le pasa algo, tiene un accidente y tal, y necesitan una prestación, necesitan una ayuda. Al final todos nos vamos a jubilar, al final todos vamos a tener hijos, todos vamos a pasar por circunstancias en la vida que es seguridad social. Y es como que una materia que me llamó muchísimo la atención para trabajar, ¿no? Del puesto que tiene, ¿no? Y dije, empecé a ver vídeos, los tuyos de prueba, y joder, pues me gusta, me gusta. Digo, pues me voy a meter. La gente me decía, estás loca después de todo, de lo que te has pegado, que sabes de administración. Es un temario específico, tienes que volver a hacer muchos temas. Me digo, me da igual, pero me gusta. Claro. Bueno, y que al final el temario general, pues es algo que ya llevabas adelantado. Sí, sí, sí. De hecho, vamos, yo creo que también jugué con esa ventaja, ¿no? De Y que yo creo que además tu caso es bastante común. Nosotros tenemos unos cuantos alumnos, no pocos, que habiéndose preparado anteriormente para administrativo del Estado, se han preparado ahora para seguridad social. Tanto los que no han aprobado, en tu caso, como incluso algunos que habían aprobado y le habían tocado destinos que no les gustaban mucho ya, por el ministerio que era o por la lejanía de su provincia, de su domicilio. Entonces, tenemos muchos de esos que realmente pues, se han metido en ese nuevo mundo de la seguridad social, habiendo tenido bastante avanzado ya en lo que es AGE. yo tenía conocidas que se examinaron en septiembre del 2023 de AGE, aprobaron, pero estaban de interinas en Seguridad Social y se pegaron un palazo, porque claro, baja el sueldo y estás muy cómoda en Seguridad Social porque tienes muchas ventajas y, joder, no quiero volver. Digo, voy a estudiar Seguridad Social porque yo quiero seguir aquí. Sí, al final, normalmente, sobre todo, por ejemplo, en mi año que fueron poquitas plazas, en comparación con los años siguientes o incluso los anteriores, pues es que las poquitas que salían de seguridad social volaban. O sea, al final es el ministerio más demandado en cada provincia. Así que bueno, pues ahí se abrió una nueva puerta, ¿no? Te convenció, además te gustaba la materia. La preparación completa porque quería seguir vuestro orden, tanto del temario general como del específico. Y nada, y comencé con eso. Y como ya teníais bastantes módulos subidos, yo no tuve problemas de que me atascara ni nada. Fue todo como muy rodado. Entiendo entonces que comenzaste unos meses después de ese examen de administrativo, más o menos que a finales del 2023, más o En menos, diciembre, en sí. diciembre del En 2023. diciembre, Bien, sí. o sea que has estado un poquito menos de un año estudiando para esta oposición.
Muy Sí. bien, pues ya queda claro un poco qué ha sido todo ese momento previo hasta que comienzas. Así que nada, pues ahora vamos a hablar de, una vez ya te has decidido, cómo es tu preparación. Lo dicho, en cuanto a la rutina, si cambiaste algo, a lo mejor viendo que no te había funcionado para tu anterior examen, si aprendiste un poco de esos errores, ¿no? Que eso también es importante, el ver cómo uno se va conociendo y va corrigiendo por el camino. Y bueno, pues todo, tu organización, tus vueltas, cuéntanos cómo han sido estos meses. Pues yo iba siguiendo el orden que proponíais en el temario y lo que sí que empecé a hacer, que era algo muy común porque me vi todas las entrevistas, la de José me encantó y ahí además fue el clic, ¿no? De cuando vi la entrevista de José ya estaba metida en seguridad social y dije, yo quiero hacer también la entrevista. Qué guay. Yo quiero estar haciendo la entrevista La de también. José Invernón, entiendo, el compañero que estuvo trabajando en la academia con nosotros. Sí, que quedó muy buena posición. Sí, Sí. que si no recuerdo mal, creo que quedó el número 16 de su año. Pues nada, hablaba él también mucho de, pues eso, de las horas efectivas de estudio y todo eso. Entonces, ahí fue cuando me empecé a hacer en mi agenda en enero me lo hice. No sé si se ve, pero bueno, son horas de estudio. Me puse todos los meses, Y vas haciendo ahí enero hasta diciembre fue, porque el examen fue el 30 que vas a ir de... registrando como por semanas, ¿no? Más o menos el tiempo que Claro, fui poniendo las semanas y las horas de estudio que hacía cada semana y eso me sirvió muchísimo para ver cómo iba yo subiendo de horas. Y cómo ha sido esa progresión, más o menos. Ahí está lo tienes. motivando. Pues Desde, fíjate, en enero 36 horas le dediqué y acabé, fui siempre duplicando, de 36 pasé a 57 en febrero, en marzo 68, estás hablando de todo el mes o de una semana. sí, De todo el mes, vale, vale. en abril 73 horas, en mayo bajé un poco, 46 horas. Algo pasaría. Es que claro, con los dos niños yo no tenía descansos ni nada. O sea, mis descansos eran en plan, vale, pues no he podido estudiar aquí porque he tenido a los dos, porque mi pareja trabajaba y he tenido 2 días que no he podido estudiar, pues ya sé que tengo que equilibrar las Claro. otras semanas con horas de estudio y ya está. Pero de mayo, que estudié 46 horas, en junio 127. Y ahí es que Compensaste bien, salió la convocatoria, creo. claro. Sí, a principio de junio salió la convocatoria. Vale, pues 127. Luego en Ahí, junio, ahí te pusiste las ya, pilas por completo ya. sí, sí, sí. Ahí fue aumentando en octubre 161 horas, en noviembre 178. Así que, bueno, no he Pues sí, llegado. la verdad es que es interesante porque aunque siempre hablamos de registrarse las horas efectivas diarias, a lo mejor como que si lo vas midiendo día a día no ves tanto así la diferencia y si lo pones ya en un cómputo mayor, como es el cómputo mensual, vas viendo realmente cómo vas cogiendo ritmo, se va engranando la máquina y al Sí, final pues estar vamos, casi motivando. que ha multiplicado por 4 o por 5 los primeros meses. Sí, 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 Pues sí, no, genial, un poco esa es la dinámica, ¿no? Ir siendo también progresivos, ir conociéndonos, no quemándonos. Imagino también, corrígeme si me equivoco, que el hecho tú también de saber que ibas por el cupo de reserva te da como cierta tranquilidad, sin que esto suene mal, pero que tú también sabes que los cortes van a ser menos exigentes y sí. te ayuda, ¿no? Quizás a tener un equilibrio con tu vida sin perder tanto la cabeza, aunque no es que lo regalen, el examen es el mismo. A ver, yo quería probar la oposición y me daba igual, entre comillas, el tiempo que tardara, pero no quería perder mi equilibrio, porque es lo que me hacía poder estudiar bien, sin tener, sin ponerme mala, es que ni un dolor de cabeza. No he tenido nunca nada, ni un dolor de nada. Ni dolor de espalda, nada, o sea, nada. Entonces, prefiero eso a estar una semana que a lo mejor no te puedes mover porque te ha cogido un pinzamiento aquí o porque estás con ansiedad o porque te duele muchísimo la cabeza y tienes que estar tumbada con oscuridad, yo qué sé. Y es muy interesante lo que dices porque al final
el opositar y el hacerlo a un ritmo bastante alto, como que se asocia sí o sí a al final ciertos problemas, ¿no? De nerviosismo, de ansiedad, de estrés, que para ti era muy importante evitar y que has ido equilibrando un poco también teniendo en cuenta cuál es tu situación y que, oye, aunque tengo que sacar una nota para pasar los cortes, no es tan alta como los que van por el cupo general, por lo que también, oye, juegas tus cartas para mantener ese equilibrio que para ti es importantísimo. Sí, y además es que yo soy una persona que no se le ha dado nunca bien estudiar. O sea, era de las que estudiaba el día anterior al examen para vomitarlo todo. Y en la oposición no puedes hacer eso. Entonces he tenido que hacer un cambio de mentalidad muy grande y darme cuenta que esto es todos los días, aunque sea un poco, aunque sea una hora, da igual, pero hazla. Aunque tengas solo una hora, no te vengas abajo, porque esa hora cuenta y cuenta mucho, porque es una hora que vas a estar enfocada, porque, aunque es la única que tienes, entonces no te queda de otra. Claro. Entonces, me ha costado lo suyo, pero al final le cogí el ritmo y aunque me cuesta estudiar en plan de memorizar, sí que soy buena en no procrastinar, en enfocarme, en estar enfocada y concentrada. Porque cuando hable de cómo he estudiado, pues os vais a quedar un poco a cuadros. Yo creo que en ninguna entrevista he escuchado. Vamos a ello, cuéntanos, yo no tengo ni idea, yo estoy aquí también La expectante. primera vuelta, porque de AGE me imprimía todos los temas, todos los PDFs, entonces iba estudiando, a la vez que veía el vídeo, pues iba subrayando, iba haciéndome apuntes en los papeles y tal. Y soy una persona que le gusta mucho el equilibrio, entonces el equilibrio es, por ejemplo, que nos vamos a casa de mis suegros, a Galicia, a las vacaciones, y me tenía que estar preparando durante un montón de tiempo lo que me tocaba estudiar y que no se me olvidara ningún PDF aquí y tal, porque lo tenía todo en papel. Entonces, lo que cambia esta oposición de seguridad social es tenerlo todo digitalizado, que hay mucha gente que no puede, pero bueno, yo me acostumbré y me ha gustado muchísimo. ¿Por qué? Porque he sido mucho más productiva, porque lo único que necesitaba era mi ordenador. Entonces, si yo tenía que estudiar en una cafetería, porque solo tenía una hora antes de ir a buscar al pequeño, pues me quedaba en la cafetería a estudiar al aire libre con el solecito y tenía todo en mi ordenador. No tenía que estar pendiente de que no se me olvidaran los PDFs de que me tocaban, ni apuntes, ni nada. Entonces lo tenía todo en el ordenador. Entonces, me he hecho una experta en transcripción, porque tengo todo vuestro temario transcrito. O sea, me lo he transcribido yo. Pero lo que yo digo, No, en los PDFs yo me ponía la mitad de la pantalla con vuestro PDF, a ¿vale? ti te ponía en una pantallita ahí, ubicaba arriba, y luego en otra media pantalla tenía Notion, que es una aplicación que yo he utilizado para hacer mis apuntes y mis resúmenes. Entonces lo tengo todo organizado en pestañas, todos los temas, y luego, cuando en otra fase de estudio, después de la primera vuelta, yo ya ahí tenía todo y volví a ver tus vídeos y entonces me ponía al lado pues comentarios que tú hacías o, ojo, tener en cuenta esto, tal. Entonces, simplemente tenía que buscar la pestaña donde se encontraba ese tema, copiar, pegar, o sea, era muy rápido de encontrar todo, muy rápido. Y entonces he perdido muchísimo menos tiempo en Sí, lo estudio. tenías todo más organizado. Es lo que decimos al final. Yo soy de los que aconseja el papel, ¿no? Pero es lo que tú dices, tú tienes tus circunstancias de, oye, tengo que estar a lo mejor en viajando o cafetería, no sé qué, para mí es un follón. Unos días iba a la Al final, biblioteca, al final días aquí lo importante es saber adaptarse y saber cuáles son tus circunstancias. Y para ti era mejor así. Y con esa aplicación, que como lo has dicho, por si a alguien le es de utilidad, ¿cómo era el nombre? Notion. Notion, ok. Y es que es una aplicación que se te vincula con el teléfono. Entonces, imagínate, en verano estaba en la piscina, no pensaba estudiar, pero justo mis hijos se han liado a jugar con no sé quién o se los ha llevado no sé cuántos. Pues yo tengo mi teléfono siempre conmigo, pues me metía Claro. en Notion, me metía pues a lo mejor me había hecho capturas de los cuadritos que ponéis con todo resumido, me lo había apuntado ahí y ponía memorizar. Entonces esa pestaña sabía que era para memorizar cosas. Pues como tenía ese rato, digo, pues venga, voy a aprovechar el tiempo. Me ponía con el móvil a memorizar los cuadros, a repasarlos.
Era como muy rápido de Sí, que lo encontrar. tenías muy a mano y a ti te resultaba cómodo porque tenías que sacar ratos de donde fuese Sí, en lugares totalmente variados y pues guay, ¿no? Esto al final va de eso, de que cada uno deje su grano de arena de cómo se ha preparado y que cada cual que si piensa que le va a ser útil, pues que lo aplique o al menos lo pruebe. Eh, ¿Qué más? Bueno, hemos hablado más o menos de... sí, Bueno, faltaría, o sea, en cuanto a vueltas, en cuanto a esos primeros meses, cómo te bueno, organizas, ya has dicho lo que hacías. Ah, mira, aquí tienes sí, la me saqué plantilla vuestra esta. hoja, esta sí que me la imprimí y la llevaba siempre en mi agenda. Y entonces, cuando yo terminaba de estudiar un tema, me apuntaba a las horas que había tardado, porque lo tenía todo registrado en mi agenda. O sea, cada día yo me iba poniendo las horas de estudio, bueno, el tema que estudiaba y al lado, cuando lo terminaba, las horas que había tardado en estudiarlo. Y luego ya me lo pasaba a esta hoja Mm. vuestra. Y entonces, pues, me iba apuntando lo que tardaba en cada tema, cada vuelta, y ver cómo iba bajando. Sí, claro, la primera vuelta tardé mucho, porque Es entre normal. transcribir, Claro. lo que pasa que no es transcribir, o sea, yo lo hacía, pero no transcribir por transcribir, sino porque para mí leer me hace perderme, ¿no? Y desconectar de lo que estoy leyendo. Sin embargo, cuando estoy escribiendo, ponía intención en lo que estaba escribiendo, en las Pero es que palabras. cuando has dicho transcribir, yo lo que estaba imaginando que tú hacías era que todo lo que yo digo en los vídeos lo estaba pasando a texto. Mis palabras, como tal, todo. Primero el texto y luego ya escuchándote a ti. Ya, 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 no, no, sí, sí, sí. Ya a leer lo que yo había Sí, que hacías puesto. como un resumen entre todo y era como con tus palabras, ¿no? Como... Sí, 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 lo he entendido. Bien, ¿no? Bien, pues al final es tú lo que has dicho, ¿no? Que sabes que a lo mejor lo otro no te concentras tanto y también eso a ti te sirve el ir tomando esas notas para estar más enfocada en el estudio y en la explicación que se va dando. Sí, Y en cuánto conseguiste dar la primera vuelta? Que comienzas a finales de diciembre. pues no me lo había apuntado, pero Bueno, más o menos orientativo, sobre todo por saber el número de vueltas que tú le has dado al temario. No hace falta tampoco que digas he un dado en total, en la parte general, 3 vueltas. Y en la parte específica también 3 vueltas. 3 vueltas a cada una. Sí, Sí, eso posiblemente, y es algo que además, pues, es un criterio que ya va a ser casi para todo el mundo muy lógico, es que hay que darle un poquito más de importancia a la parte específica, viendo además cómo ha sido el examen. sí. No sabíamos en un primer momento cuál iba a ser la proporción de preguntas de una parte y otra, pero seguro que si volvieses atrás dirías, yo prefiero darle alguna vuelta más al temario específico, que es lo que al final se ha machacado y es lo que acaba dando en gran parte de la nota. Sí, porque además luego también me iba apuntando lo que obtenía en los test, la puntuación y cuánto obtenía luego en la segunda vuelta y en la tercera. A ver, yo quería dar 5, pero es que no hay tiempo, no me daba tiempo, o sea, Y, no. y también eso, el tú hacerte ese material de cada tema, pues hace que la vuelta sea más lenta. Cada uno utiliza un método, depende de lo que te quieras liar. Si vas simplemente a ver los vídeos y hacer 4 anotaciones, pues sí que a lo mejor consigues dar más vueltas. Si te detienes, pues el precio a pagar es ese, que tienes que reducir el número de vueltas. Lo importante al final es pues, ir registrando esos tiempos, ver que van bajando y también tú luego pues ser consciente de cuando se acerca el examen cuánto tiempo tienes para el último repaso, porque ya tú te conoces, sabes lo que puedes esperar en cada tema. Ahí lo que hice justo en la semana del 19 de agosto, que ya había salido la convocatoria, me hice una planificación. Entonces me hice una planificación con los temas que había de seguridad social y de específico. En una columna me puse los de seguridad social, en otra los de específico Mm. y por código de colores me da una visión tengo pues X semanas hasta el examen. En total eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semanas me planifiqué hasta el examen. Y entonces con esto me iba poniendo, pues primera vuelta al tema 1 de la seguridad social. Segunda vuelta, o sea, cada semana veía diferentes temas de seguridad social y de específico.
Y luego la segunda semana volví a ver, a hacer repaso de esos temas de seguridad social y de específico, pero era un repaso muy rápido, no era viendo vídeos ya ni nada, era en plan, pues a lo mejor me hacía test, porque los últimos 6 meses me apunté a Oposita Test, Mm. a la plataforma esta para hacer más test de por temas o meter varios temas, bueno, así. Entonces, me fui poniendo y para que me entrara, para verlo otra vez todo, 3 veces, pero de una manera muy rápida, o sea, haciendo vueltas muy rápidas y estudiando en lo que más fallaba de los test, repasando. Y luego me hice las 3 últimas semanas eran de solo supuestos. Entonces, bueno, al final no podías hacer solo supuestos. Total, que me ponía a primera hora, me hacía un simulacro de 70 preguntas y el resto del día ya era para el supuesto. Pues sí, al final es interesante lo que dices, ¿no? De hacer una planificación ya a medio plazo, porque si no, como que perdemos un poco la noción de cuánto tiempo nos queda, de cómo nos queremos organizar. Y es algo importante hacer en cada fase del estudio un poco esa planificación, ¿no? De, oye, a tantas semanas vistas o a tantos meses vistas, quiero llevar este orden. Que luego se podrán hacer ciertos retoques, pero llevar una hoja de ruta creo que es bastante interesante y ahí queda tu aportación. Lógicamente cada uno pues lo hará a su manera, pondrá las columnas o los colores de la forma que más cómodo le resulte, pero que es muy, muy útil, ¿no? Tener ahí ese guión e intentar cumplirlo, que además también motiva, ¿no? El ver que lo Me vas... daba, me daba mucha seguridad saber que y ir poniendo tiquis de realizado, porque pues es como que iba a volver a ver todo, pues por lo menos 2 o 3 veces más, todos los Claro, temas. claro. Y bueno, pues, pero lo que he dicho es que, o sea, que habéis dado 3 vueltas en total, pero incluyendo ya esa preparación, esa tabla que nos has enseñado. Sí, la tercera vuelta consistió en esto. Vale, o sea, esa es tu organización ya de cada vuelta. Vale, que eso es lo que interesante, a lo mejor para cada vuelta, un poco pues planificarse un calendario de, oye, de aquí a 3 meses o de aquí al tiempo que sea, quiero hacer esta vuelta y estos son los tiempos que tengo que ir cumpliendo semana a semana. Eso me parece muy interesante, la verdad, y que se puede aplicar desde un primer momento incluso. Muy bien. Sí, la verdad es que Vale. lo podría aplicar desde un principio. Sí. Esto es que me dio la idea una chica de que conocí como soy muy de Instagram y de redes sociales y hablo con... Yo a ti te he tenido ubicada precisamente por Instagram, que alguna vez pues, nos han mencionado estudiando una historia o también muy participativa en directos y tal, y te tenía a ti ubicada por ello. Y luego los sábados los intentaba dejar para hacer como un examen por la mañana. Como no tenía que trabajar ni nada, ni hacer nada, pues mi marido es un santo, es el que se lleva la mitad del mérito de la oposición, no más. Porque la verdad, a ver, que he tenido suerte, porque es verdad que él solo trabaja por la mañana, él también es funcionario, y entonces por las tardes pues me las dejaba para mí, porque era el primero que quería que yo sacara esto. Pues genial, la verdad. Y como sabe Está, lo que es opositar, pues está muy bien que hagas ese reconocimiento porque seguro que sí, seguro que tiene gran parte de culpa de esto. Muy sí, bien. sí. Y bueno, pues cuéntanos un poco también durante estos meses, complicaciones que te hayan podido surgir en el estudio. En plan, si ya has dicho que no, que para ti como era muy importante mantener ese equilibrio, que tú no has sentido un Disfrutado, estrés, una Rafa. ansiedad, sino que has confiado en el proceso, ¿no? Has confiado Sí. en... O sea, lo he disfrutado muchísimo. Es que además lo decía todos los días, porque en Instagram he compartido todo desde que empecé. Y qué es lo que hacía en cada momento. Mis platos de comidas, mis platos, todo lo que comía, todo lo que hacía, las horas que estudiaba, iba poniendo también, a veces compartía las horas que había, pues eso, de mi agenda. Lo he compartido todo porque quería que se viera, porque una de las cosas que quería que se viera es que se puede tener este equilibrio, hagas lo que hagas, trabajes, estudies una oposición, estudies una carrera, da igual. O sea, se puede estar saludable y hacer todo lo que te propongas. Sí, Porque mucha gente me decía, como no trabajaba, ah, claro, eso tú lo puedes hacer porque tienes todo el tiempo del mundo disponible. Bueno, pues me metí a trabajar en septiembre después del examen de AGE, me metí a trabajar 2 meses, no aguanté más porque para mí el estrés
Es algo que me tengo muy trabajado y en el momento que veo algo que me lo está perturbando, no voy por ahí. Entonces, intenté trabajar de teleoperadora, pero duré 2 meses porque no podíamos conciliar bien con los niños, no me iba a dar tiempo a estudiar, que era mi plan A primero, estudiar y bueno, por el dinero que me pagaban tampoco merecía la pena y lo dejé 2 meses. Muy estresante, muy agobiante y bueno, al final eso, pero que seguía haciendo todos estos hábitos. Entonces, Comprendo. es algo que he compartido desde el principio. Sí, que además de tu estudio y tu preparación, pues también has tenido esa labor un poco de Compartir. difundir, de compartir, ¿no? Tu filosofía de estudio. Y una pregunta así sin, que no sé lo que me contestarás. ¿Tú sientes que eso te ha podido quitar también tiempo de estudio? Ese manejo de redes sociales o... Porque, a ver, No, es algo que, o sea, yo siendo lógicamente objetivo, o sea, si diese un consejo general, no recomendaría a claro, alguien que quiere ir a muerte por una posición que ya. le dedique mucho tiempo a redes sociales. Entonces, tú, lógicamente, pues tu objetivo no era sacar la mejor nota del mundo, sino que era simplemente sacar plaza y te has permitido hacer eso que te gusta tanto, ¿no? Que es difundir. Pero ¿sientes que eso a lo mejor te ha podido restar tiempo para el estudio? Una pregunta así más como yendo fuerte a ver. He tenido que trabajármelo y aprender. He aprendido mucho a controlar el tema de las redes sociales. Yo lo que hacía era poner la foto y ya está. Y el móvil a un lado. Claro, es que me imagino que Enfocada. eso, que luego tantas interacciones, si, no sé el volumen de interacciones que podías tener, pero que eso también luego, si lo atiendes, también puede restar mucho tiempo o te puedes estar pendiente de más, de, pues no sé quién me ha dicho esto, no sé quién me ha preguntado lo otro, que hay que saber manejarlo, que se Entiendo puede lo ir que mucho dices, tiempo. pero es que llevo muchos años en redes sociales, Entiendo. entonces también no soy una usuaria de estas que está todo el rato así. Yo no, Es que, no, porque claro, mi claro, tiempo, valoro mucho el tiempo. Mi tiempo, o sea, es que el tiempo de que tenemos cada uno es oro. Entonces, ya vengo con un aprendizaje del tema de las redes sociales, de no perder el tiempo con ello. Entonces yo lo hacía, pues eso, de estar en el aquí y en el ahora. Y que cuando estoy haciendo una cosa, cuando estoy con mi hijo, no estoy haciendo test, por ejemplo, ni estoy en redes sociales así, estoy con mi hijo ya, sí. No, no, cuando vale, estoy estudiando. vale. Cuando tenía tiempos establecidos, quiero decirte con esto, que tenía tiempos establecidos, pues cuando me iba a pasear al perro, porque tenemos un perro y hay que sacarlo 3 veces al día mínimo. Ese era mi momento de andar, de conectar con la naturaleza, pasear, evadirme, etcétera. Pues ahí pues contestaba audios de gente que me escribía y les mandaba un audio y les explicaba o les respondía. Tiempo de, en plan, hacer posts. Es que si veis mi Instagram no tengo muchos posts porque es todo historias, casi todo historias, mi día a día. Era lo que yo quería más poner. Yo lo tengo archivado, es verdad que las historias se borran en 24 horas, pero tengo ahí mis historias archivadas que si quiero recuperar las puedo recuperar. No sé Pero si lo quieres compartir, porque si subes contenido que consideres que puede ser interesante para la gente, si quieres decir cuál es tu usuario, por si alguien te quiere seguir por allí. sí, pues, @Loreto MR es mi nombre y mis letras iniciales de los apellidos, Martínez Vale, pues Rico. lo dejaré también aquí escrito por aquí, por si alguien le es de interés que te siga. Y vale, pues entiendo vale, que está bien aclararlo porque se corre el riesgo cuando se tiene ya la red social abierta de que eso sea un Sí, agujero negro, porque sí, aunque tú sí. vayas a hacer tu aportación de tu historia o lo que sea, Te has luego ya enganchado a la está muy gente. fácil el caer y es que a mí me pasa. De hecho, justo hoy me he cerrado mi cuenta porque estaba que tenía mil cosas que hacer y digo, mira, es que me meto aquí, se me está yendo un tiempo Sí. y no es que me haya eliminado la cuenta, sino que me la he quitado como la aplicación. Eh, Porque es que hay que tener cuidado con esto. He cometido errores, claro, para Claro, llegar hasta aquí he tenido que cometer errores y gastar mucho tiempo en redes sociales, pero esto era cuando no estudiaba, así que por lo menos lo no, no, dejé, está lo bien porque, perdí cuando o no sea, tenía nada que perder. es que las redes sociales es un poco arma de doble filo porque hay contenido interesante, pero está mezclado con otro que no lo es tanto. Entonces, es un poco saber sacar lo bueno de ella sin caer en el contenido más basura, por llamarlo de alguna forma,
quita mucho tiempo, que es muy adictivo y bueno, que es interesante porque se puede hacer un buen uso, se puede incluso a lo mejor pues gente que las monetizará y que les viene genial o que simplemente quiere difundir su estilo de vida, pero con cuidado, ¿no? Sobre todo si estamos estudiando, yo el mensaje que mando a los alumnos es que si pueden se mantengan lo más al margen posible porque se va la vida. Ponerte Yo, los momentos en los que pues no hagas nada. O sea, que claro, tengas tus momentos para ello y ya está. Es tan sí, fácil como eso. Yo, por ejemplo, por la mañana, que me levantaba muy temprano en cuanto a rutinas, por ejemplo, que he ido siguiendo, pues lo que siempre he hecho ha sido levantarme temprano, sin caer en el error de dormir menos horas. Muy importante. Hay que descansar cada una de las horas que sepa que necesita. En mi caso, por ejemplo, son 7 horas. Si duermo más, me empieza a doler la espalda y ya mi cuerpo me avisa, oye, levántate que estás durmiendo ya. fíjate. Vale, entonces yo me acuesto con mis hijos a las 8, 8:30 y entonces me levantaba temprano. Al principio me levantaba a las 5, pero cuando necesité meter horas, el último mes me he estado levantando a las 3:30 de la mañana, el Ostras, último mes antes del examen. vaya. Pero porque me conozco y porque he ido poco a poco. Que nadie coja y se levante a las 3 de la mañana así para empezar, porque se va a Porque no vas a dar, ver ni, no, claro. ni Yo por ya dónde me habría de levantaba a vivir. las 5, luego me empecé a levantar a las 4:30, luego a las 4 y luego ya pues fui eso para ganar horas. Entiendo Hacía que esas horas todos del los día días serían 12 horas. las más productivas, ¿no? Posiblemente en ese silencio ahí de la noche, sabiendo que poca gente está haciendo eso de levantarse tan pronto, cuando lo consigues canalizar bien ahí. Bueno, tenemos un grupo en Discord que es una biblioteca virtual, entonces era una de las motivaciones, que a esas horas tan temprano hay otras mamás también que tienen niños y que tienen que sacar horas de estudio y entonces nos quedábamos por ahí a las 4 de la mañana, a las 3:30 de la mañana y estábamos dos o tres estudiando a la vez. Entonces es como que te ves ahí en otra pantalla que estás estudiando, como si estuvieras en una biblioteca y te motivas muchísimo, o sea, estás deseando levantarte para conectarte. ¿Cómo se llama eso? Que no, o sea, bueno, Discord sí lo conozco, pero o sea, que es como una videollamada grupal o como. Es un servidor de una mami de Canarias que hace años le dio por hacerlo y entonces pues ahora ya somos un montón de mamis opositoras que estudiamos diferentes oposiciones. Entonces pues nos conectamos ahí y como nos conocemos todas ahí con nuestra bata, de hecho el primer turno que es el de que va de las 4 de la mañana a las 8 se llama Opobata, la Sea, Opobata. es como una comunidad, ¿no? Un acompañamiento ahí de hacer Para piña. motivarnos. Y a Ah, lo mejor fíjate. aparecen los peques ahí, entonces es como que estás entre iguales, ¿no? Que no tenemos un horario de estudio fijo y que nos conectamos en las horas que podamos. Ah, pues mira, al final es herramientas que a lo mejor no han salido en otras entrevistas y que a alguien le puede ser de utilidad, porque a lo mejor hay gente que no sabe llevar esa soledad del estudio y el ver que hay más gente en la misma situación, pues le hace cogerlo con más fuerza. Sí, Cada sí. uno tiene que saber un poco sus defectos y sus virtudes y bueno, interesante Hay y. alguna Simplifier también que se unió, Ah, que mira, aprobó también y qué que, bien. y que vamos, que se enganchó, que es verdad que le sirvió mucho, muchísimo. O sea, todo el mundo que lo ha probado, la verdad que le engancha. Sí, nosotros hubo una época que cuando estaba trabajando con nosotros Esther Botello, que aprobó administrativo del Estado en septiembre del 23, pues hubo una época que hacía, y Nuria también, me parece, no sé, Nuria Pérez, que también estuvo antes, pues hacían sesiones de estudio por YouTube y la gente, pues, Es parecida, me parecido. imagino, claro. O sea, al final ahí no es una videollamada grupal, solamente estaba ella, pero bueno, había un chat y cuando había descanso cada X minutos, Hablaban o pues algo. lo hablaban. No sé si Esther lo hizo o fue Nuria, ahora mismo no recuerdo bien. Creo Nuria seguro. Creo que es Nuria. Sí, puede ser que fuese Nuria. Luego Esther hacía otro contenido, pero sí, me imagino que será un poco la misma dinámica y que hay gente que realmente pues le anima, ¿no? Ver que hay el Claro, efecto son equipo. pequeñas cosas que hagan de gancho a ponerte a estudiar con foco. Por ejemplo, meditar es otra de las cosas que a mí me ha servido muchísimo. Yo me levantaba y lo primero que hacía era poner una meditación cortita, o sea, que no me quitaba mucho tiempo, eran 5 minutos, pero me ponían en situación, intencionaba lo que yo quería que ocurriera durante el día, cómo me quería sentir, cómo quería que fuera mi jornada de estudio, todo ese equilibrio que a mí me gusta perseguir, lo visualizaba. Y es que los días que no lo hacía, el día iba totalmente diferente. Y los días que lo hacía,
una maravilla. Salía todo tal y como lo había yo visualizado y como me lo había mentalizado que iba a ser. Esas Increíble. meditaciones las hacías por la mañana al levantarte. Al levantarme, antes de ponerme a estudiar, me Sí, ponía ahí. algo cortito, pero que tú sentías que realmente te era de ayuda. Sí, sí, No, sí. yo la verdad es que pocas veces, pero alguna vez sí que lo he puesto en práctica, sobre todo cuando he estado más nervioso o más estresado, pues me ha servido un poco para bajar revoluciones. Nunca lo he aplicado para concentrarme, pero la gente la verdad es que habla muy bien de ello y quizás es algo que debería probar en alguna ocasión y que mucha gente que esté opositando también, si siente que no arranca con energía o no arranca con foco, por lo que tú dices, que a lo mejor 5 minutos puede ser suficiente y que realmente se nota. Sí, porque es como dejar la mente, o sea, quitarte preocupaciones, dejar la mente un poco en blanco unos momentos, porque como hacemos tantas cosas durante el día y vamos como a trote martelo y tal, es como ese rato de tranquilidad, sin nada en qué pensar y de poner intención en cómo quieres que sea tu día, de productivo, con foco, de estudio, de claridad, todo eso. Sí. No, pues seguro que es muy útil y bueno, pues desde aquí animamos a la gente que piense que todavía puede dar un punto más de concentración o de enfoque al estudio, que oye, que lo pruebe y que, bueno, también hay gente que recomienda, ¿no? Ir subiendo los tiempos, a lo mejor empezar con 5 minutos, pero que si puedes tener un poquito más, que lo hagas un poquito más largo, pero que con una sesión breve, ¿no? Pues se puede. Sí, 5 minutos, hay meditaciones desde 5 minutos en YouTube, o sea, es que Sí, tampoco una hay. meditación. Tú pones un vídeo en YouTube, ¿no? Meditación guiada y cualquiera puede ser útil. El día anterior te puedes coger el enlace para no estar perdiendo tiempo en meterte, buscar una y tal, te la dejas preparada la noche de antes en Google o en Claro, sí, Notes sí, o lo que sea, para y no ya caer te y no puedes acabar viendo otras levantar, cosas. ponerte cascos y ponerte. Porque si no, corres en el riesgo de entrar en el teléfono, ponerte a ver, ay, mira, qué interesante, Es tal. que esa es la cosa. A mí lo que me pasa, y al final ahora, como ya todas las plataformas tienen como un reel, o sea, es que tú abras lo que abras, YouTube también lo tiene. Es que a veces yo me meto aquí para ver algo del YouTube de la academia y acabo viendo de pronto ahí se llaman shorts. Short, sí, sí, sí. Es que nos tienen enganchados por todos lados, es tremendo. Sí. Pues sí, que hay herramientas útiles, pero que hay que tener cuidado. Yo es que quiero ser prudente, lógicamente tú estás aquí contando tu testimonio, pero prudente porque es que hay mucha gente, que yo me incluyo, que es que se me puede ir más tiempo del dedo con el teléfono y que si estamos centrados en estudiar, que hay que tener cuidado, que hay cosas útiles, pero con Sí. control. Hacer lo que sabe cuando sabes o sepas que tienes control sobre el tema. Exactamente. Un límite. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de lo que ha sido tu preparación. Nos has comentado un poco cómo tú te organizaste la última vuelta. No sé si quieres comentar algo en cuanto al material, test, cuándo lo has empezado a utilizar, en esos test de tema, los simulacros, los supuestos prácticos, sí que has mencionado que los hacías más ya al final del todo. Sí. Nada, iba siguiendo vuestra organización, me veía el tema, me lo resumía, luego me veía tus vídeos, hacía apuntes luego sobre los que ya había hecho, pues ponía cosillas que ibas comentando, enlazaba con otros temas, porque como en seguridad social hay muchas cosas que al principio no entiendes ni papa, pero luego se van repitiendo a lo largo de los temas y vas hilando. Entonces, pues mola por eso, porque al principio de verdad que no te enteras de nada, pero tienes que confiar en que al final, con el paso del tiempo, lo vas a terminar pillando y a lo mejor hay temas que no te gustan nada de tesorería, lo que sea, y luego pues te encantan y piensas que no ibas a acabar ahí o que no te iban a gustar tanto. Sí, hay que darle una segunda oportunidad a muchos temas, tanto para comprenderlos como para conectarlos con otros. Y yo creo que eso ya se empieza a ver a partir de una segunda vuelta, ¿no? Que en la primera tenemos que saber que estamos haciendo pequeñas islas y ya se van construyendo posteriormente esos puentes. Ahí fue cuando empecé ya a memorizar más. Y luego los test, ya te digo, los empecé a hacer 6 meses, o sea, hacía los test que cuando finalizabas el tema de 20 preguntas y luego ya en tercera vuelta ya empecé a hacer más test, que fue cuando creo que quedaban pues
2 meses, casi 3 meses para el examen me apunté a la plataforma esta para hacer más test Mm. y mezclármelos y tal, ¿sabes? Sí, ¿no? O sea, que al final es algo que quien quiere tener un mayor volumen de preguntas, pues una plataforma que está ahí y con eso, vamos, tienes para hacer Si todo. hubieras tenido la vuestra, hubiera cogido la vuestra, No, pero no, no, necesitaba no, hacer sí, muchos test. vamos, totalmente entendible, está genial. Y bueno, entonces, ya sé que tú no te has puesto muy nerviosa, pero ¿cómo encaras la recta final de la preparación? Vamos a hablar ya de las últimas semanas. No sé si haces un sistema de tarjetas o cómo haces ese último repaso antes del Me hice examen. las tarjetas en Notion también, porque tienes una opción de desplegables que ¿Mm? tú solo ves como el título o la pregunta que te quieras hacer, pero no ves la respuesta porque está como encogido. Tú cuando despliegas la flechita sale todo. Entonces me hacía las tarjetas con lo que más me costaba a lo mejor, pues de esa manera. Se llama que dentro de Notion puedes hacer cuadros, puedes poner Excel, puedes poner imágenes, puedes hacer un montón de No, pues qué, cosas. Es qué muy chulo, qué versátil. completo. La verdad es que nunca lo había oído, pero bueno, que seguro que hay gente que después de esto le echará un ojo a la aplicación. No sé, Tenía, la tarjeta, no sé, a veces se llaman flashcards, no sé si será eso. no, Bueno, no me sale el nombre, pero bueno, es un desplegable. Entonces tú pones la pregunta, escribes debajo lo que quieres, las respuestas, que tú quieres quedarte con ello memorizado y luego lo subes. Entonces tú cuando vayas a estudiar, te metes ahí, que yo me lo tenía puesto como memorización, las cosas más importantes, y iba leyendo la pregunta y entonces iba haciendo memoria y luego ya desplegaba para saber si lo había contestado bien, lo miraba, volvía a memorizar y lo volvía a subir para la siguiente vez. claro. Sí, bueno, un sistema de tarjetas, vamos, que Claro, es que tiene me la otro llevaba nombre, a pero la que la piscina, me lo dinámica es la llevaba a misma. todos lados. Bien, y bueno, entonces, en cuanto a ya últimos días, no sé si algo que quieras destacar o alguna anécdota, no Bueno, sé. tengo dos, que en septiembre nos tuvimos que mudar. En septiembre que quedaban, en septiembre, octubre y noviembre, quedaban 3 meses para el examen. Mudar, mucho papeleo, cambiar a los niños de colegio, escuela infantil, matricularles, coger expedientes del otro centro, líos de papeleos varios. Bueno, pues tuve que ahí estar muy enfocada y me salvó el levantarme tan temprano. Claro, Esas porque horas que le había ahí, sacado ahí me salvaron esos 15 días que tardamos en hacer la mudanza y en estar aquí viviendo y luego nos fuimos de vacaciones a casa de mis suegros, allí seguí estudiando todo el día, entonces recuperé bastante. No, fue al revés. Nos fuimos de vacaciones en agosto y luego ya vinimos y el 1 de septiembre hicimos la mudanza. y Sí. ahí tú te levantabas a las 3:30, te echabas tus horitas de estudio y ya luego Como era verano, no a había que cargar. llevar a los niños al cole, no había que levantarles a las 7 ni nada de eso, pues como que alargaba mucho esa opogata, esas horas de la mañana y a lo mejor me tiraba estudiando 4 horas o 5 de seguido hasta que desayunaba. Bueno, de seguido no, porque yo cada hora me tengo que levantar y Viene salir a bien, viene bien respirar, a hacer hacer ahí esto. un mini descanso, que a veces A la la ventana. vista, mirar algo lejano, levantar. Yo me quedé cegato estudiando porque al final, de no hacer esos parones, de estar siempre fijando la vista de cerca, luego cuando miras más allá parece que ya no hay mundo. Claro, además con el ordenador, bueno, es verdad que yo por la noche no veo luces artificiales blancas, me pongo unas gafas que son con cristales rojos para que no me afecte la luz para poder luego descansar por la noche y cuidar mis ritmos circadianos de esa manera. Pero luego durante el día, como estoy todo el día con el ordenador, estudiaba con el ordenador, pues me tuve que comprar gafas que me protejan de la luz azul. Eso lo había escuchado yo, y fíjate que yo creo que me vendría bien porque estoy todo el día liado entre la mañana y la tarde, y hay días que cuando ya se me hace muy, muy tarde, a mí me cuesta conciliar el sueño o dormir de forma continuada. Y he mirado ya algunas cosillas de estas de las luces rojas, de las gafas, y yo creo que no debería tardar mucho.
No hay luz artificial, se va el sol y se ponen las luces rojas y si quieren ver la televisión, pues yo me pongo las gafas para que no me afecten, porque Sí, así me voy yo a yo dormir. llevo un tiempo con eso también, y además se lo he visto ya a un colega y estoy ya con los dientes largos, digo, "Uf, se me hacen aquí las 1000 de la noche con el Es un mundo, ordenador". ¿eh? O sea, cuando lo pruebas, yo es que me molesta la luz ya, no puedo. O sea, y cuando voy al ministerio, que trabajo en el ministerio, voy con mis gafas rojas. ¿En dónde estás Hasta de que interina? ¿Dónde estoy estás? en el Ministerio de Transportes, En las Cortes. en la Castellana. Y yo voy con mis gafas con cristales rojos, nadie me ha dicho nada de momento. Pero, o sea, pero que tú vas al ministerio, o sea, que en el horario de trabajo estás con ella. Yo pensaba que eso era por la noche o no, eso es para... Claro, sí, sí, yo hasta que no sale el sol no me las quito. Por la mañana al amanecer salgo a Ah, hacer mi descanso en el amanecer y me las quito y ya ah, entro sin ellas. Pero cuando entro a las 7 de la mañana y ficho, yo ahí voy con mis gafas. anda. Porque tienen tantos fluorescentes ahí y tal, no, es Yo súper. pensaba que eso se utilizaba más para antes de dormir, no también al levantar. Empiezas ahí, pero cuando ves los cambios y ves lo bien que te van, dices, pues venga, voy a respetar bien todo y voy a hacerlo bien. Y como me da igual lo que digan los demás, Ya está, no, no, claro, o sea, al final, si a ti te funciona bien y descansas mejor, pues listo, no se hable más. Muy bien. Pues nada, seguro, por lo menos estarán chulas, ¿no? Te darán ahí un rollo. nada, no ni me miran mal, porque la gente me dice, pero no te dicen nada. Y digo, no, esas son limitaciones mentales que tiene cada uno en su cabeza, que se monta sus historias, pero luego en la realidad no pasa nada de lo que tú te montas en la cabeza. Pues sí, ya está. Al final, si una persona considera que va a descansar mejor, con lo importante que es el sueño, ¿por qué no lo va a hacer? Es muy importante el sueño, sí. Sí, a mí ya me va tocando ir prestando la atención porque a veces es una locura. Cuando se hace tarde aquí con el ordenador es tremendo. Se nota el cansancio. Entiendo por Y lo que dices que, bueno, por lo que hemos comentado antes, que también que te gustaba el tema de las prestaciones, vas a sí. intentar trabajar en un CAIS, ¿no? Sí, en un CAIS o en el CAT, de informadora, resolviendo correos o haciendo videollamadas, algo de eso me gustaría. O algo que sea, pero de atención al público. O sea, que ahí no me voy a aburrir, ni voy No, a no, tener. no, ahí aburrirte no. O sea, ahí pues la gente podrá acabar más harta o menos, dependiendo cuánto toleres al público, Pues, pero aburrirte, ya te digo yo que no, porque sobre todo en algunos países que eso es, vamos, continuo el volumen que hay de ciudadanos a la espera de ser atendidos. Ahí en Murcia. Yo no estoy en el CAIS, pero estoy en la dirección provincial y el CAIS es la planta baja y es que cuando bajo al desayuno y veo lo que hay, eso es una locura día tras día, o sea, es que es tremendo. De hecho, ahora creo que se estaba hablando de que iban a ver si abrían el CAIS una tarde a la semana para intentar, pues, tener un ¿no? volumen mayor de citas porque es que no da. Incluso hay gente que se tiene que ir a CAIS de otros municipios de la región para poder ser atendido, porque es que no da, es que es un disparate todos los días. Y Ya. es un CAIS grande. Lo que pasa es que es el único CAIS en Murcia, que normalmente en las capitales de provincia, si es grande, suele haber alguno más, pero aquí en Murcia solo hay uno y se nota. Pues sí, pues nada, seguro que se te da genial porque vamos, esa paz la transmites y al final, pues si lo haces con empeño, se dará súper bien el trabajo. Esperemos que lo puedas conseguir. Yo creo que sí, yo creo que ahí Porque en según me han Madrid. comentado, lo que la gente no suele querer es justo eso. Sí, es lo que te iba a decir, que la gente se suele decantar más por las direcciones provinciales en términos generales. Lógicamente, luego que cada uno le gustará una cosa, pero yo que sé, como que a la gente le llama más el poder ir más a su bola que el tener que estar un poco ahí reglado a, oye, de 9 a 2 tengo que estar atendiendo. Pero que al final las horas que hay que estar en la oficina son las mismas, en ese aspecto no hay privilegios y ya está. Sino que tendrás tu descanso igual que todos de media hora para salir Por a. supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, pues luego el trabajo de dirección provincial, pues es más, tú te organizas y no pasa nada si en un momento te levantas y estás ahí con un Ah, compañero, no pasa como nada. estoy yo ahora en el Sin embargo, en el ministerio. CAI no, porque en el CAI es uno tras otro, tras otro, tras otro, a la espera de ser atendido. No, no hay ese tiempo, no es un ambiente tan distendido, ¿sabes? Pero bueno, yo posiblemente en un futuro también acabe trabajando en un CAIS, así que ya comentaremos qué tal. En cuanto a la última semana, últimos días,
¿Tú sigues igual, entiendo, o hay algo que cambia ya en tu rutina preparándote para ese 30 Nada, de diciembre? me hacía por la mañana un supuesto de 70 preguntas, luego me lo corregía todo bien, viendo muy bien pregunta por pregunta, yéndome a mis apuntes de noche, subrayando, poniéndolo en cursiva, en otros colores, leyéndolo. O sea, me tiraba corrigiendo los test de 70 preguntas 2 horas a lo mejor. O sea, se me iba muchísimo tiempo en Con corregir. mucho mimo, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues los sábados hacía simulacros ya todo junto, o sea, 70 preguntas más supuestos prácticos. Y, y eso, y luego ya el viernes antes del examen estuve trabajando por la mañana, porque en Seguridad Social, por ejemplo, a la gente le dieron el día, pero a nosotros no. Ah, mira, No eso no teníamos lo que sabía que habían dado el día. Sí, tenían derecho por ir al examen el día anterior descanso. Digo, joder, digo, Seguridad Social se lleva todo. Y luego por la tarde ya lo dediqué a relajarme. Me fui al campo toda la tarde. Hice grounding porque es otro de los hábitos que he hecho siempre, todos los días. Al menos media hora tenía que descalzarme y pisar la tierra para recolectar electrones, que eso es lo que realmente le da energía a las mitocondrias, que son las que tienen que tener la energía para recuperar, recuperar esos electrones que se pierden cuando estás en interiores, ¿no? Y como estaba por la mañana estudiando tantas horas en interior con luz artificial y tal, pues es que era necesario antes de ir al examen hacer mis hábitos bien. Y nada, me fui ahí, me medité en una roca y perdida en el monte donde nadie me molestaba y bajé a casa zen total. Oh, Digo, voy a dormir como una señora hoy. a 50 pulsaciones la noche antes del examen. Sí, muy tranquila. Y Porque luego, me parece súper llamativo porque, vamos, para mí es inimaginable, pero ojalá poder estar tan relajado el día antes de un examen, de un día tan importante, y se nota que son muchos los hábitos que tú tienes que encaminan a que eso se produzca, que no es una cosa sola, sino que son muchas muchas. cosas, sí. Luego al Y día siguiente, el el día día del del examen, examen, ¿qué tal? me levanté pronto, como siempre, me hice mi meditación, visualicé cómo iba a ser toda mi mañana desde que terminaba la meditación hasta terminar el examen, cómo iba a sucederse todo, cómo iba a estar, pero metiéndote ahí como qué olores vas a percibir, qué vas a hacer en cada momento, cómo te vas a sentir, eh, ¿Es? clase, cómo la hora de hacer el examen, visualizándolo todo. No- es que ¿Se me ha cortado o qué? se ha cortado un poco la imagen. Ah, pero se me oía. Sí, se te oía, pero se te ha cortado. A ver, ahora habla de nuevo. A ver, Mira, ahora. ahora ha vuelto, ha vuelto. Vale. Pues eso, que hice mi meditación visualizando cómo iba a ser todo. Y me preparé mi desayuno porque es algo que no recomiendan antes del examen y tal, pero yo tengo que desayunar cuando sale el sol, desayuno y estar sin hambre. A mí no me va a sentar mal porque siempre desayuno lo mismo. Entonces, Hombre, desayuno si no tienes nervios además, pues grasa. claro. No. Me bebí además mi café, me llevé mi termo con mi café y me fui yo allí a las 7:15 salí de casa porque me pilla media hora a la universidad y llegué a las 8. Aparqué, no había nadie, aparqué, tenía todos los sitios para mí, aparqué en la puerta de la facultad que me tocaba y me saqué mi desayuno, mi tupper, mi termo y me fui a hacer grounding, justo nada, que había unos jardines, me descalcé allí y estaba yo ahí desayunando y fijándome en la No. gente, cómo iba corriendo, tal, buscando su universidad, tal. Yo ya me lo había buscado en Google, dónde estaba, en el aparcamiento más cercano que había enfrente, todo. Es que, a ver, es llamativo, pero en realidad, pues tiene su sentido. O sea, tú, para ti, Estar con tiempo, evitar sin ese estrés estrés. es importantísimo y, claro, pues lo que decías, que nosotros lo podemos recomendar distinto. Claro, lo normal para el opositor medio, que es llegar atacado de los nervios, pues a lo mejor beberse un litro de agua antes con su desayuno, pues no es lo más recomendable. Vamos, yo sería lo último que yo haría en ese momento porque estoy Claro, atacado. Pero claro, cada uno se yo conoce. entiendo que tú lo hagas distinto porque vas relajadísima, ya confías en todo el estudio que has puesto durante los meses,
ya porque no has se podía hacer respetado nada. siempre el ciclo del sueño, la alimentación, la meditación y claro, pues llegas como un día más. O sea, para ti es que el día del examen entiendo que tampoco era hombre, lógicamente sabes que es un día importantísimo, pero que no tienes unos nervios mayores que el resto de días. Es que me parece súper curioso, la verdad. Tranquila. Sí, y sobre todo eso, quería llegar con tiempo, para aparcar bien, para tomarme mi desayuno sin atragantarme, y estar tranquila, ¿sabes? Y así fue. Y luego ya a las 9 abrieron las puertas. Yo me paseé por ahí, me paseaba, la gente estaba toda apelmazada, pero claro, yo ya había ido al examen de AGE y es que hay tiempo de sobra para encontrar tu clase, ir a hacer pis y hacer todo lo que tú quieras. O sea, no voy a estar ahí esperando en la puerta. Entonces me di mis paseos y repasé alguna cosa que me vino así como un flash. Mírate esto, mírate esto. Y me saqué el Notion y me fui al tema que decía de tengo una corazonada, luego no preguntaron nada. Ah, eso te iba a decir, digo, ¿qué tal tu intuición ahí? Porque Bueno, ahí no sirvió. no, y además es que durante toda mi preparación he estudiado de muchas maneras. Yo, por ejemplo, para ir al trabajo, que tardo 45 minutos, me ponía tus clases. Me volví a ver todo el tema, los temas más polémicos, me los volví a poner y me los veía, porque tenía media hora andando al trabajo, desde que me dejaba el autobús, tenía media hora caminando. Entonces yo iba con mis cascos, iba media hora caminando al trabajo escuchándote. Todo, un día tras otro, un día tras otro. Y eso también es una manera para mí de estudiar porque se te quedan un Claro. montón las explicaciones que veo en los vídeos. A mí eso me ayuda mucho a interiorizar. Pero sí, el Notion también, pues cuando necesitas rapidez también te va. Y nada, y luego entramos en el examen y bueno, llevo un año trabajando las meditaciones, las visualizaciones y todo eso con aceites esenciales, con el difusor, me lo ponía para estudiar todos los días, con aceites esenciales que te ayudan a estudiar, a aportarte mayor claridad, a abrir la mente y tal. Y entonces me puse uno que con el que había estado estudiando, porque es como anclajes, ¿no? Que haces, el de Clarity. Me embadurné con ellos, me dio tiempo a todo, o sea, a todo antes de meterme en la Pero ¿cómo clase. es que no lo he entendido? O sea, ¿eso en qué momento? Ya en el examen. El día del examen, cuando entro y veo dónde está mi clase, voy al baño, hago mi pis y tal, para dejar allí todo, y entonces me embadurné de los aceites con los que había estado estudiando. Ostras. Vale, 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 Me lo vale. ponía coronilla, en el corazón, en zonas estratégicas y también, pues eso, claro, eso va directamente a las células, les da una información con la que tú has estado trabajando y yo creo que el día de, o sea, cuando hice el examen, es que ibas, o sea, como muy suelta, ¿no? Sobre todo en la primera parte. De hecho, saqué mejores notas muchas veces que en los test que hacía aquí en casa. Luego en la segunda parte ya se me torció el asunto, porque en el supuesto práctico me quedé sin tiempo. Me había dejado unas preguntas para hacerlas más pausadamente, me enrollé a repasar la primera parte y en la segunda me faltó tiempo y o sea, ahí sí que me puse nerviosa. A ver, es que es normal porque, claro, si te demoras demasiado la primera parte al dar la vuelta y tal, y ves que en el supuesto, que es donde se juegan las habichuelas, está falto de tiempo, pues ahí es donde empiezan los nervios. Claro, entonces me Tu dejé, fallo fue entonces repasar con demasiado detenimiento la primera parte. claro, me había dejado preguntas que dudaba entre dos, ¿Mm? para la segunda vuelta del examen, porque normalmente siempre hacía la primera parte en 45 minutos y luego el resto era para el supuesto práctico y siempre iba bien de tiempo. Llenaje, es que fue así el examen, me dio tiempo de sobra a repasarlo todo, a tener mi plantilla con todo lo que dudaba, las que había dudado, las que había puesto bien, que yo sabía que estaban bien, y, para hacerme mis cálculos antes de las plantillas y tal. Y fíjate, en Seguridad Social, que teníamos más tiempo, pues me confié o no sé qué me Y pasó. a lo mejor te puede pasar eso, ¿no? A lo mejor
Que para ti tuve, el tiempo no era una preocupación porque dabas por hecho que tendrías de sobra y sin embargo, pues empiezas a dudar, pero porque tú haces el repaso de la primera parte antes de pasar al supuesto o como lo... no, hice el supuesto, hice ¿Vale? primero el supuesto, Y luego repasaste la primera parte, lo que me sabía seguro, que ¿vale? luego cometí un fallo garrafal que me lo sabía y lo fallé porque me lié con las cuentas, me lié contando meses y conté de menos y resulta que no. O sea, es que una cosa que habías repetido tú hasta la saciedad, que me la sabía perfectamente y ¿Te voy, acordarías ahora de qué era o no? era lo de los 365 días, que no, si pasan más de los 365 días, lo de la prestación de incapacidad temporal. Sí, me imagino que sería entonces lo del plazo para presentar La primera o la segunda. la La primera o la disconformidad esta, segunda. ¿no? La de la disconformidad a lo mejor era. Sí, la incapacidad, eso. Sí, 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 de las sé cuáles dices, las primeras del supuesto. Bueno, pues yo conté mal los meses y digo, esto me están engañando, me quieren, porque siempre era un fallo que siempre decíais que podían ponerte en el examen. Bueno, pues yo lo hice al revés. Digo, aquí me están intentando engañar poniéndome que es de más para que no sea tan fácil y que te haga pensar, bueno, pues en el coche, cuando estaba saliendo del aparcamiento, digo, ostras, ¿qué contó mal los meses? O sea, cuento mejor mientras voy conduciendo que estando en el examen concentrada. Digo, ¿cómo puede ser? Esos son los misterios que tienen Vale. estos exámenes que al final pues se tienen despistes y se cometen fallos en el momento y luego se ven con mucha claridad, pero claro, a toro pasado. Claro, yo pensaba que la había tenido bien, entonces conté mal y al final tuve tres fallos de todas las que había claro y dejé muchas en blanco, más de las que yo quería poner, dejar en blanco. Sí, que aquí de nuevo poner en contexto eso, que tú al ir por el cupo de reserva te ves con una situación en la que no tienes que a lo mejor jugártela tanto, sino que tú piensas que con una nota más bajita va a ser suficiente y a lo mejor eres más conservadora a la hora de responder. Entiendo. Que Sí, seguro que si tú dices, oye, que voy a necesitar un corte más alto para pasar, me la tengo que acabar jugando algo, aunque no lo tenga tan claro. sí, Y con la plantilla provisional, ¿tus calificaciones eran mejores o peores que con la definitiva? peores. Peores. Me benefició mucho las de reserva porque la primera la dejé en blanco, pero las otras dos las tenía bien. Y como Vale, anulé en tres, pues me eso de benefició beneficio. y me subió un punto. Tus calificaciones con las que has conseguido la plaza han sido 38,5 en la primera parte y 7,25, que es justo el corte en el cupo de reserva, en la segunda. O sea que fue apurando, apurando, gracias a esas anulaciones que si no, no habría Sí, sido posible. Vamos, por eso fue... yo salí convencida de que ya me tocaba estudiar otra vez y meterle caña. Sí, o sea, en un primer momento Mi tu impresión pensamiento fue fue ese, en plan de se me ha escapado, porque he fallado y bueno, pues ya sé qué es lo que tengo que hacer estos meses que quedan hasta el siguiente examen y será que esta no era para mí y la siguiente voy a sacar mejor nota y voy a poder tener una mejor posición o lo que sea. hasta que te vino esa buena intuición que has comentado antes, que pronto ya cambió tu Una energía, ¿no? alegría interior extraña. Dijiste que va a ser posible, que va a cambiar. Hombre, entiendo que la plantilla definitiva tendría algo que ver, ya cuando apareció la plantilla definitiva, ¿no? Y, Bueno, pues ¿o qué? O la bueno, plantilla definitiva me hizo dudar aún más porque me cogí el examen que no había hecho yo y dije, ostras, que tengo solo un 4. Digo, pero que he estado corrigiendo todo este tiempo. Digo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuánto me ha bajado la nota? cogiste el otro modelo. Sí. Y yo toda desolada, digo, le digo a mi amiga que habíamos quedado para cenar, digo, fatal, o sea, he quedado fatal, peor que antes. Me dice, a ver, trae, que lo voy a corregir yo. Pero tía, se ha subido un punto y digo, ¿qué? No me lo puedo creer. Y resulta que has cogido la plantilla del otro modelo. Hombre, claro, si ya eso ya es como contestar a voleo. Normal, normal, menos mal. Eso sí que sería un buen susto, ver que encima se te había ido para abajo la nota. Ya me dio, vamos, una felicidad, digo, aunque bueno, no creo que sea tan bajito el corte, ¿sabes? Pero Bueno, pues al final la suerte ha sonreído, se ha decantado la balanza de tu lado y mm, justa, pero lo dicho, una plaza es tuya
Y también un mensaje para todos aquellos que van por el cupo de reserva, que sean conscientes de esto, que en virtud del principio de compensación de desventajas, pues lo que se permite es que con menos nota se puede conseguir. Luego, lo que sucede es que todos van a un único listado. O sea, esto es importante, el examen es el mismo, se establece unos cortes para el cupo general y otro para el cupo de reserva, de tal forma que la puntuación directa que se obtiene tras pasarla por la fórmula resulta siempre una nota más alta si vas por el cupo de reserva y luego se juntan todas las notas en un único listado y ahí ya tenemos a los 2.500, ¿vale? Esto seguro que es que a muchos le parecerá obvio, pero es que mucha gente que todavía no entiende eso por qué, ¿no? De hecho, tú me lo comentabas, me preguntó no sé quién si el cupo de reserva era para los que... Para los que se quedaban ahí a las puertas, pues Sí, si había nuevos llamamientos, llamarles a ellos. Sí. sí, hay un poco de confusión, ¿no? Simplemente para las personas con discapacidad. Luego también que yo pensaba que me iba a quedar la última, pero claro, luego es que se suma la nota de la primera con la nota de la segunda y si tienes buena nota en la primera te hace subir bastantes puestos Claro, para porque arriba. el corte en la primera, ¿sabes dónde queda? ¿En el cupo de reserva o no? Creo que estaba en 21, si no me equivoco. Ah, pues sí, hombre, claro, tú tienes un 38,5 ahí que te hace tener más puntuación ya transformada y en la segunda parte sí que tendrás un 25, ¿no? Porque tú notas Sí, un justo, 25 claro. justo. Bien, pues hemos comentado prácticamente todo. Me quedaría ya por curiosidad, lo que siempre me gusta preguntar aquí es ¿qué temas te han gustado más? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Ya sé que las prestaciones como bloque general, ¿no? Pero dentro de ellas, ¿cuáles destacarías que te han gustado más, que has estudiado con más profundidad? Pues a ver, me gustan todas las prestaciones porque creo que es algo muy útil que luego pues mucha gente de tu alrededor te pregunta, ¿no? Y saber contestarles o resolverles dudas y tal, pues, ¿sabes? Saber sobre eso me complace, ¿no? De decir, pues mira, te puedo ayudar, tienes que hacer esto, tienes que mirar esto, tienes que sacar tu informe de vida laboral y tal, y luego tienes que tener en cuenta, pues eso, que al final eh, te gusta ayudar, ¿no? A mí es que me encanta dar respuestas a la gente, ¿no? De lo que me pregunta. Y, y es donde me veo trabajando más, la verdad, donde más me veo trabajando. Genial. Y bueno, y no te lo he preguntado, cuando te ves y no te esperas verte en el listado, ¿ahí hay euforia o sigues con tu filosofía de tanta tranquilidad y tampoco lanzas... ahí como es la reacción? Pues mira, es que te lo he contado antes de empezar a grabar, que el sábado antes de la semana antes del examen, le pregunté a un péndulo, y pues, mucha gente va a pensar que es eso, pues es esto, es un péndulo que te dice sí o no, cada persona tiene su sí y su no, y entonces pues empecé a leer un libro y aprendí sobre esto, entonces me lo compré y digo, bueno, pues voy a probarlo, no pierdo nada. Y a todo lo que le he preguntado no se ha equivocado y le he seguido preguntando cosas. Y Ya, ya por curiosidad, ¿cómo funciona? Yo, o sea, no soy muy creyente de esas cosas, pero ya claro, me es crea que la curiosidad. todo depende de a quién le llegue el mensaje, pues va a decir, "Ah, déjate Al chorrada". final, lógicamente, en cuanto a creencias, es libre siempre de tener las suyas, las de cada Claro. uno, pero me gustaría saber, ya por curiosidad, cómo funciona eso, cómo tú sabes si te está diciendo que sí o que no. Porque tú antes de trabajar con él le dices, ¿cuál es mi sí? Y te da un movimiento. Normalmente suele ser así, se mueve de Como, adelante hacia atrás. Y vale. ¿cuál es mi no? Y se mueve, en mi caso, se mueve en círculos. Y si es no sé, se queda quieto, no se mueve. Entonces empiezas a hacerle preguntas chorras, pues en plan, tengo tres hijos y es que no, porque tengo dos, pues te tiene que decir que no. Me llamo Clara y como es que no, pues porque me llamo Loreto, pues tiene que decir que no. O sea, cosas básicas. Pero luego ya le preguntas cosas que tú no sabes. Y entonces tú lo mueves y luego, dependiendo cómo se No, quede, no, se mueve solo. ah, tú lo dejas así, Tú quieto. lo dejas quieto y le haces la pregunta y él empieza a moverse solo. Joder, macho. Porque trabaja con tu energía.
Pues Bueno, lo probaré, no, lo probaré por curiosidad porque es que o sea, hace años no entendía nada de esto, no, pero y bueno, si a ti, trabajándolo, pues si a ti te ha funcionado, pues ni una palabra más. Es que es no, súper curioso, no, no lo conocía y oye, si lo que le has preguntado te lo ha clavado, me ha dicho lógicamente, que me ha dicho también que me voy a quedar en Madrid, que tengo plaza en Madrid, y sin embargo me ha dicho que no tengo plaza, por ejemplo, en Villalba, que han salido tres en tesorería de Villalba, en Collado de Villalba, ha salido también cerca de Torrelodones, porque nos queremos ir a vivir a Torrelodones, que también me ha dicho que sí, que nos vamos a ir a vivir a Torrelodones, porque no lo sabemos todavía. joder. Me ha dicho que tengo plaza, que voy a trabajar en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Así que a ver si se va cumpliendo Nada, también nada, esto. me irás contando Loreto por curiosidad, porque vamos, me han dejado intrigado con eso que vamos, ni lo conocía y súper interesante lo que me cuentas. Pues nada, ya para acabar, me gustaría que Cuando, contases un poco tu impresión tras haber finalizado la preparación de esta academia, de Simplifica tus Opos, encima con pues, cierto bagaje, porque has estado tanto en administrativo del Estado como de la Seguridad Social, ¿qué destacarías lo mejor y lo peor para que lo podamos mejorar en siguientes convocatorias? claro, lo mejor tus vídeos. Bueno, y Gracias. ahí no solo lo digo yo, lo compartimos un montón de compañeros porque hicimos un grupo de alumnos de Simplifiques por WhatsApp, luego nos quedamos unos cuantos que hicimos otro más, más poquitos, gente más poquita, que nos lo hemos pasado súper bien en la preparación, nos hemos hecho un montón de preguntas, tipo exámenes, o sea, de hecho, Horacio es el último que has entrevistado y es un encanto de persona. Hemos Me reído cayó con él genial, la verdad. muchísimo Un crack. y, y todos coincidimos en que lo mejor son tus explicaciones y tus vídeos, porque a mí soy una persona muy de eso, de que siempre que me explicaban algo y atendía de verdad. Luego en el examen no tenía tantas dificultades como cuando tengo que leer o tengo por mi cuenta, ¿sabes? Sino que me lo haya alguien explicado como una historia. Entonces, a mí eso me sirve mucho, lo de los vídeos. Y bueno, los supuestos prácticos, pues eso, complicados, pero te hacen pensar para que no te pille luego por sorpresa en el examen. Es mejor fallar cuando estás en casa, ¿no? Haciendo prácticas que luego en el examen. Exacto, ese es el objetivo que tenían, por lo menos. Y luego también me gusta mucho de la academia que tú vas pagando por módulos y cuando terminas ya dejas de pagar. Yo he estado 2 meses en otra academia de renombre en Madrid y tenías que pagar todos los meses hasta el día del examen. Luego haciendo cuentas era un pastizal porque no sabes al final cuándo va a ser el examen. Y luego las clases no se quedaban grabadas. Aquí siempre las puedes ver las veces que quieras y eso, y en otras academias eso no pasa. A los 15 días te las van quitando. Y es un poco de estrés porque a lo mejor pues nosotros que somos padres y tal y no tenemos un horario muy continuado, tenemos que trabajar pues necesitas verlo varias veces. A mí leer el del libro solo y de la ley, no, no. Yo necesito que me lo den mascadito, porque no tengo todo el tiempo del mundo. Entonces es como una facilidad vuestros apuntes también, que mucha gente se pensaba, pero qué pocas hojas. Y digo, pero ¿qué más quieres? Digo, estudiate esto y confía porque es que Sí, nosotros intentamos hacer honor siempre al nombre de la ganas de academia buscarle tres pies al gato. y lo simplificamos al máximo. Siempre todo está lo más resumido posible. No nos gusta. Hay temas que son muy cortitos y que la gente se sorprende, pero es que si consideramos que no tiene que meter, no se tiene que meter en materia, no se le mete y punto. Pues, Aquí al grano. muchísimas gracias, Loreto, por tus palabras, te las agradezco de verdad. Y ahora, bueno, la otra cara de la moneda, algo que creas que se pueda mejorar Mira, o por si que no te haya acaso gustado del todo. claro, por si acaso a alguien le pasa como me pasó a mí cuando antes de que nos dieran las notas y tal, no sabía yo si continuar con vosotros en el sentido de que había que pagar un precio muy alto y no sabía yo si tenía mi nota y vosotros poníais una fecha. Luego ya vi la primera entrevista que hablabais no, en la de las notas de corte, En que el directo. estuviste explicando las notas de corte. En ese vídeo ya empezaste a decir que ibais a dar un poquito más de plazo para antiguos alumnos que se pudieran inscribir y tal. Entonces yo pensaba, por habladurías, o sea, siempre confirmar con los que tienen la última palabra, que es la academia. Nada de fiarte de lo que dicen los demás porque nunca se sabe.
yo pensaba que no te podías apuntar. Entonces, claro, yo ya estaba buscando gente otros preparadores o tal para mi siguiente preparación porque yo no podía desembolsar 500 euros justo en la fecha que vosotros dabais. Entonces, Claro, pues al final esto de las fechas y de los importes, eso es competencia 100% de Miguel, ¿vale? Pero un poco su filosofía era como no estar sujetos a la publicación de los listados sin saber cuándo podían ser para que no se demorase la inscripción de la gente. Entonces, como que al final sí que cumplieron con un plazo bastante razonable y por eso pues se ha aceptado incluso a la gente ya sabiendo si está dentro o no eh, el suscribirse al mantenimiento, si así lo deseaban, pero un poco su filosofía, ya te digo, por establecer aquí las cosas bien claras, era eso, que si se iba de más, a lo mejor podía ser un perjuicio para la academia en el sentido de que se podían perder muchos alumnos por el camino, ¿vale? Así que bueno, es un poco la postura que él tiene, pero yo entiendo al alumno que quiere saber si si está está con dentro. plaza o no antes de pagar el mantenimiento. Claro, porque es que hablábamos no de un mes, sino de, creo que eran 6 meses o 3. Y creo que hay distintas tarifas, ¿no? De mantenimiento según el tiempo que quieras prolongarlo. Sí. Así que, bien. Sí, pues nada, te agradezco tu sinceridad y vamos, que lo veo razonable que al final, pues tú, sin saber y estando más así como tú estabas en el limbo de si tendré plaza o no, pues que cuesta hacer ese desembolso si finalmente sí que vas a tener plaza y no vas a necesitar la plataforma. Claro. Bueno, y lo segundo que quería comentar, que también estaba yo equivocada, fiándome de comentarios ajenos, era el tema del material, ¿no? De los supuestos prácticos, que decían por ahí que no ibais a aportar mucho más, o sea, que los test por temas iban a ser esos y luego los supuestos prácticos iban a ser así, pero luego en la última entrevista de la primera o de la segunda chica que entrevistaste, de seguridad social que tenían muy buena nota, todavía no sabían a ciencia cierta, pero tenían muy buena nota. Ya ahí comentaste que sí que ibais a modificar y os ibais a adaptar, pues primero a la forma de hacer supuestos como en el examen, ibais a poner nuevos, que ibais a meter supuestos también en los temas que tocan ya los supuestos prácticos, pues supuestos pequeñitos sobre esos temas para practicar más, o sea, que sí que vais a hacer cambios, que vais a Sí, meter. vamos a ampliar el número de supuestos prácticos, sobre todo estoy con esa tarea de los supuestos prácticos de cada uno de los temas o conjuntos de temas, porque viendo cómo ha sido la estructura del examen puede ser útil. A mí me habría encantado esto, tenerlo para la anterior convocatoria, pero Joder, sinceramente pues no tuve tiempo y tan solo pude meter en el tema de incapacidad permanente, ahí al final en el último módulo, dos supuestos pequeñitos de ese tema que creo que es útil, ¿no? Además de tener supuestos prácticos generales de todo poder ir abordándolo desde ese ángulo, desde el carácter práctico, el, cada tema. Así que sí, claro, practicar cada tema en su puesto práctico, sí, exacto. es algo que creo que va a ser útil, que estoy trabajando en ello, aún me quedan unas semanas para tenerlo, pero estará para la siguiente convocatoria. Genial. Hemos sido todos conejillo de Indias esta convocatoria, o sea, no se Pues puede sí, pedir no, no, más. y total, y es que es lo que hay tanto para el alumno como los preparadores, y al final Ya está, en el Estado realmente sucedió algo similar. En el Estado se llevan convocando para C1 desde hace no mucho, desde el 2017, y al final, pues con cada año, cada academia también va mejorando su preparación, el nivel de los alumnos aumenta, y eso al fin y al cabo algo que se retroalimenta, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, estos habéis sido, vosotros habéis sido los primeros. Para nosotros también la primera vez que preparamos y el objetivo es siempre seguir mejorando y que los alumnos cada vez lleguen mejor a la fecha del examen. claro, pues eso. Pues nada, Loreto, yo creo que ha quedado prácticamente todo dicho, un montón de consejos interesantes, un poco diferentes, ¿no? A lo que la gente se podía esperar por Ya tu lo sabía. enfoque, por tus preferencias, tus gustos, tus hábitos, tus manías, todo, pero muy, muy guay, muy entretenido. Y te pediría para finalizar, pues que dieras un mensaje a todos aquellos que están ahora mismo empezando a opositar o dudando si comenzar.
que sirva de Pues referencia para ello. nada, lo que siempre comento en el grupo de Opomamis que tenemos, que se agobian un poco, que al final, pues opositar es algo que es una carrera de fondo, de constancia, ¿no? Y de hacer un poquito cada día y que si no lo consigues a la primera, pues será la siguiente o si no la siguiente, pero lo que abandonar, a no ser que tengas un muy buena razón de peso de que tengas, pues yo diría de que seguir porque al final se consigue. O sea que al final, si es lo que quieres, pues lo vas a conseguir. Y si te metes, pues ya que te metes, mejor hacerlo bien desde el principio y, y eso, contando con tus horitas y haciéndolo, pues ir poco a poco, aumentándolas, a que a lo mejor te pegas la paliza al principio y luego te frustras, ¿no? Y dices, pero por Dios, ¿dónde me he metido? Pues empieza poco a poco y vete cogiéndole el gustillo. Yo creo que la clave está en disfrutar el camino, disfrutar el camino. Pues sí, yo creo vamos, que toda la razón del mundo y además predicas con lo que dices, que al final pues tú has tenido un aprendizaje, ya que primero te presentaste al Estado, no fue bien, y a la segunda, modificando cosas que no te han funcionado, pues has sabido dar con la tecla y ya una plaza va a ser tuya. Así que te doy la enhorabuena una vez más, te doy las gracias por haber participado, espero que te lo hayas pasado bien Muy bien. y con esto cerramos esta entrevista. Nos despedimos Muchas de todos gracias. vosotros y nos vemos en la siguiente. Chao. Hasta luego.